Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Si lo tienen, voy a leer desde el versículo 14 al 18. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimientos, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe del Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hasta el versículo 18 leídos. Nosotros en la Biblia podemos ver desde cuando el primer hombre, Adán, cayó en pecados. El problema de la humanidad ha sido cómo nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Eso siempre ha sido un tema, porque el pecado es lo que ha hecho división entre los hombres y Dios. Luego que el pecado ingresó, por el pecado también se introdujo la cognición de culpa. Los seres humanos obtuvieron conciencia de culpa, pero nuestro Dios no es un Dios que se complace en nuestra maldad, sino Dios es santo, limpio y justo. Si en el corazón de los hombres hay conciencia de culpa, aquella conciencia de culpa no nos deja acercarnos a Dios. Por más que queremos acercarnos, sentimos indignos y también miedos. Por eso, por naturaleza, donde quiera, cuando algún ser humano se enfrenta con la muerte, unos minutos antes de su muerte, es una reacción naturaleza. Y cómo se siente mucho miedos y se siente inseguro. Entonces, se siente inseguro de morirse, porque la conciencia de culpa causa en su corazón inseguridad y miedo. De aquel momento piensa, ya es muy tarde, no tengo más tiempo para prepararme, tener mejores méritos, acumular méritos para que yo sea digno para ingresar al reino de Dios. Aunque el Dios que menciona, aunque no sea el Dios de la Biblia, pero cada quien siente en su corazón por su naturaleza. Entonces nosotros podemos pensar, si una persona tuviera suficiente tiempo para prepararse su muerte, podría conseguir realmente méritos que sean dignos para poder llevar al cielo. Un día he oído en varias oportunidades el pastor Supar vio
el testimonio de un famoso pastor, Yonggi Cho. También alguno lo ubica, David Cho, el pastor fundador de la iglesia Asamblea de Dios, Yeouido en Seúl, Corea. En su tiempo, su iglesia ha sido la iglesia la más grande del mundo entero. Es un coliseo, enorme coliseo, porque el domingo da muchas veces el servicio, cada vez se llena. He oído, en vez de caja de ofrendas, hay dentro de la iglesia bancos, de diferentes bancos, cajas automáticas, también personales del banco están dentro de la iglesia, porque cada domingo la cantidad de ofrenda que los miembros ofrendan es demasiado mucho dinero. El domingo de la tarde, de diferentes bancos vienen camionetas blindadas para llevar las ofrendas. Entonces, Pastor Yonggi Cho, en el ambiente cristiano, muchos lo ubican. Pastor Yonggi Cho, Pastor David Cho. Pero Pastor Yonggi Cho, unos días antes de su fallecimiento, él soñó y experimenta algo que le deja sacudidos. En su sueño, él estuvo en el infierno. Entonces él se desesperó, empezó a pedirle a Dios y también arrepentirse todas las fallas, todos los pecados que en su vida él había cometido. Entonces en su sueño Dios le permitió salirse del infierno, ingresar al cielo. Luego de despertarse, él testificó, creo que su testimonio en versión coreana todavía se encuentra en YouTube. El pastor Oxupar, cuando lo escuchó, lo tomó como una referencia para compartir con el público. Lo que el pastor Yonggi Cho dijo no es bíblico. El pastor Oxupar tomó la cita de San Lucas capítulo 16, la parábola de Lázaro y el rico. Entonces nuestro Señor Jesucristo en su parábola se refirió, Lázaro era un mendigo, pero salvo cristiano. Él vivía muy cerca de la casa de un hombre rico, es un anónimo, no sale su nombre. Un día a la puerta de la casa de rico, él murió. Después de su muerte, el rico también murió. Pues el rico se encontraba en Hades, porque en el Nuevo Testamento el Hades se divide parte abajo y arriba. En medio hay una cima. En el Antiguo Testamento se dice Seol en hebreo, en griego Hades. Entonces la parábola de Cristo, Hades estaba dividido por dos partes, por una cima abajo y arriba. Entonces el rico se encontró abajo, en el lugar del sufrimiento y tormenta, lugar muy caliente. Él estaba sufriéndose. Pero desde abajo podía ver arriba. Entonces él lo vio en el seno de Abraham, el Lázaro, el mendigo, quien vivía cerca de la puerta de él, ya estaba muerto. Pero ¿qué pasa? En el seno de Abraham, dormido estaba. Muy tranquilo estaba durmiendo. Entonces el rico reclamaba a Abraham, aún en la tierra tengo mis hermanos, que no quiero que ellos vengan a este lugar de tormenta, que permita que Lázaro se vaya a predicar a ellos. Entonces Abraham contesta, de aquí no puede ir, aunque pudiera ir, no creerán,
porque ellos tienen profetas y Moisés. De profeta y Moisés, ¿qué significa? La Biblia. Entonces ellos tienen la Biblia, también quienes les compartan la palabra de Dios. A ellos tienen que escuchar. En la parábola de Cristo, Señor muchas veces mencionó el pequeño. Si uno recibiera a un pequeño en mi nombre, de aquel pequeño, ¿de quién se refiere? Algunas personas que no conocen muy bien la Biblia, a los desamparados, huérfanos y viudas. Pero bíblicamente, aquel pequeño que muy a menudo se manifiesta en la parábola de Cristo es quien anuncia buenas nuevas. Es menospreciado por el mundo. Entonces Abraham contestó, no, tus hermanos tienen los que comparten profetas y Moisés, predicadores. A ellos deben oír. Por más que alguien se vaya de aquí, en realidad no se puede. Se vaya, no va a creer. En el mundo hay algunas personas que temporalmente, en un tiempo corto, experimentaron estar muertos. Según ellos, al regresar a nosotros, daban su testimonio. La gente por sus testimonios se sorprende, pero no cree. Entonces es correcto lo que Abraham dijo. Desde aquí no se puede ir. Por más que se vaya, no van a creer. Porque ellos tienen los pequeños que les comparten la palabra de Dios. Entonces el rico cambia de su clamor. Entonces, envíame a Lázaro para que moje a mi lengua una gotita de agua en su punta de dedo a mi lengua. Entonces ahí nosotros podemos ver la psicología del rico, estando en el lugar de tormenta, todavía menosprecia a Lázaro. Entonces, envíame Lázaro. Él cree que Lázaro es quien por su palabra puede moverse. Cuando Lázaro estaba vivo, así maltrataba, en el lugar del tormenta, todavía está equivocado. Mándame Lázaro. Ahí podemos ver quiénes irían al lugar de perdición, los que nunca aprendieron humillar y doblegar a su corazón. Entonces Abraham contesta, no, Lázaro, perdón, no, entre tú y nosotros hay una cima. Exactamente, no podríamos saber qué es la cima que Abraham mencionó. Aunque Lázaro pudo ver el rico pudo ver a Lázaro, a Abraham, pero no puede ir. Entonces él dijo a Abraham, de ahí a aquí, de aquí para allá, nadie puede ir. Entonces Jesucristo dijo, una vez cuando cae en el lugar de la perdición, aunque qué haga en aquel lugar, no hay más manera para poder intercambiarse del lugar. Es la parábola de nuestro Señor Cristo. Pero el pastor Yonggi Cho dijo, él estuvo en el lugar de la perdición, según el infierno. Entonces él empezó a arrepentirse de sus pecados. Por arrepentirse de tanto, Dios le permitió trasladarse al lugar, o sea, al cielo. No concuerda con la Biblia. Entonces el pastor Oscar decía, esa es una mentira. Él tal vez haya mentido o Satanás le engañó en sus sueños. Porque él, ¿con qué propósitos que haya dado ese testimonio? Porque en una iglesia muy grande, una mega iglesia, hay muchos ancianos de la iglesia, también diáconos.
Cada día inventan más cargos, algunos cargos que ni siquiera la Biblia menciona, inventan en algunas iglesias bastante grandes. Hay muchos directivos que se forman, la mesa directivas. Pero ¿qué pasa? Muchos de ellos ya están avanzados de edad. En el fondo del corazón tiene miedo. Yo no estoy preparado toda mi vida. Yo para agradar a Dios he servido. Yo con el dinero que Dios me permite apoyé a iglesia para abrir 3, 4 iglesias, construir templos y 3 templos de tal ciudad, tal ciudad, tal ciudad. Con mi ofrenda se construyó. Por lo tanto, Dios me va a permitir ingresar al reino de Dios. Así piensan. No con la verdad de la Biblia trata de obtener la certeza, su relación con Dios como hijo y padres, su ingreso a la vida eterna, sino por sus méritos, por sus hechos. Estos no solamente en el ámbito cristiano, evangélico, católico también es igual. No por la doctrina, no por la fe, sino por los hechos, por los méritos, quieren consolarse. Ya que yo ofrende tanto a mi capilla, en la construcción de tal capilla, tal catedral, apoyé tanto a mi sacerdote, Dios me va a permitir. Así que nosotros bien claramente podemos ver, también en otras religiones, en el budismo es igual. Durante mi tiempo de servicio militar, unos 6 meses a mí me tocó estar en la cumbre de una montaña que está en la ciudad de Seúl, se llama Montaña Hwanak. En la cumbre hay torres de grandes emisoras de televisora del Corea. Entonces nosotros no sabíamos exactamente cuál era nuestra misión, porque una unidad, 10 soldados con un cabo en un lugar escondido debajo de piedras, en un túnel, un lugar seguro nosotros vivíamos. Cada día nos íbamos a vigilar. Había una pista de helicópteros. Aquí cual helicóptero de vez en cuando viene, por quienes nosotros estamos cuidando, ni sabíamos. Había zona de torres de diferentes televisoras, megas televisoras del Corea del Sur. También había un lugar donde que con muchos aparatos cada día ve el clima. Pero nuestros mayores decían, ¿sabes qué? Que la base principal nunca nos enseña cuál es nuestra misión. En realidad, cerca de Montaña Hwanak había segundo palacio más importante para los miembros parlamentarios. ¿Sabes que nuestra misión en esta montaña, adentro hay un túnel muy grande? Cuando se levante la guerra, todos los funcionarios públicos ahí se refugian. Había muchas versiones, pero ni sabíamos. Hasta ahora yo no sé. De lo que yo he contado, en mi tiempo y calificado como secreto de segundo nivel. Ahora ya pasaron más de 30 años, no habría problemas. Entonces, así yo estuve cuidando, bien armados, con fusiles, pero no sabía qué era nuestro trabajo. Pero cerca de nuestro túnel había un templo budista milenario, más de 1000 años atrás se había construido. En las 6 de la mañana, para poder llegar 6 de mañana hasta la cumbre, con la caminata de señoras,
mínimo 2 horas de caminatas. Para poder llegar a la cumbre a las 6 de la mañana, supuestamente tendría que haber iniciado desde las 4 de la madrugada, desde el pie de montañas. Las señoras budistas llegan con mochila, en sus mochilas ofrendas. Aparte del dinero, algunos víveres para monjes budistas, pero increíble hasta el tiempo de tempestad. Hasta el invierno, en la mañana nevada, llegaban sin falta. Entonces yo muy a menudo, desde mi corazón, y decía, ¿qué tanto esfuerzo? ¿Y qué clase de voto tiene para poder llegar a las 6 de la mañana en ese lugar? Hoy totalmente está cubierta de nieve. La escalera, un 1,5 kilómetros de escalera. Solo escalones mide escalones totales 1,5 kilómetros de caracoles. Nevada, muy resbaloso. Hasta para jóvenes se cae muchas veces. Señoras llegaban. En cada religión, sea el cristianismo evangélico, el catolicismo, el hinduismo y también en el islam, en el budismo y algunas religiones más. El tema principal, ¿cómo puedo prepararme para poder entrar a vida eterna? Es un tema fundamental. ¿Cómo yo puedo ser justificado delante de mi Dios para que cuando me muera, Él me reciba? Es un tema fundamental. Entonces, muchos enseñadores, ¿cómo enseñan? Para poder lograr lo que tú quieres, debes hacer, tiene una lista de reglamento según sus doctrinas. Arrepentirte, pedir el perdón, aparte, hacer limosna, ser buen ejemplo, o sea, acumular justicias, méritos. La Biblia también trata este tema. La Biblia nos presenta 2 maneras para que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Hay 2 maneras. Por eso la Biblia está estructurada por 2 testamentos, nuevos testamentos, viejos testamentos. Testamento en sí es promesa. Y también se puede decir el viejo pacto, el nuevo pacto. La Biblia está estructurada por 2 pactos, el viejo pacto, el nuevo pacto. ¿Qué es el contenido principal del viejo pacto? Cumpliendo la ley de Moisés. Ser justificado delante de Dios. Moisés es un personaje muy importantísimo para el pueblo judío, juntamente con Abraham. Moisés en el año 1491 a.C. había traído la ley recibida por Dios al campamento de Israel. Alguno puede tener pregunta, ¿cómo podemos saber los años? Cronología de la Biblia, cada suceso, cada acontecimiento, ¿cómo puedes saber los años? Porque la Biblia no es una novela. La narración bíblica siempre respeta cuando algún país muy poderoso alrededor del Medio Oriente, cuando sucedía acontecimientos, cada cierto tiempo dice, cuando rey fulano de tal país entró en su reino, o cuando el emperador fulano ordenó hacer censo. Entonces, aquellos acontecimientos
son de la historia secular, entonces en los libros o información manuscrita están conservadas. De ahí podemos sacar el año. Dice, luego de 3 años de tal acontecimientos en Siria, en Egipto, el rey fulano entró en el reinado. De ahí saca los años de la Biblia. De esta manera se puede saber, aunque hay unas cuantas teorías más, pero muchos estudios de la Biblia creen en el año 1491 a.C., Moisés trajo la ley al mundo, recibido de Dios. Estamos hablando antes del Cristo, 1491, aproximadamente, si redondeamos, 1500 años antes del Cristo. Cristo para nosotros hace 2000 años aproximadamente. Si sumamos, pues para nosotros aproximadamente hace 3500 años atrás. En el monte Sinai, Dios se manifestó. La manifestación de Dios con fuego, con gran oscuridad, con temblor, relámpago. Monte Sinai es un monte peñascoso, todo el monte se quemaba, dice. Actualmente hay monte Sinai cerca de Israel, pero en el libro de Gálatas, apóstol Pablo dijo, monte Sinai que está en Arabia, dijo. Según testimonio de la Biblia, actual monte Sinai, según los guías turísticos, monte Sinai no concuerda porque no está en Arabia, porque apóstol Pablo dijo, monte Sinai que está en Arabia, en península de Arabia, no cerca de Israel, cerca de Egipto. Actualmente hay monte Sinai en Arabia. Entonces, allí hay un monte Sinai, pero ya que es un país musulmán, no permite fácilmente acceso, ahí está. El monte completo, monte peñascoso, se ve que está quemado. Porque la Biblia dice, todo el monte se quemaba, dice. Pero el monte Sinai que actualmente los guías turísticos les llevan, no está quemado. No tiene nada que ver con la Biblia, solo cuestión de un ingreso del dinero para la nación Israel. Entonces la ley llegó en el año 1491 antes del Cristo. Pero, ¿cuáles son condiciones de la ley? Muchos creen que la ley son 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una partecita de la ley de Moisés. No es toda. Moisés en 2 tablas de piedra recibió 10 mandamientos. Aparte, en su oído, oralmente, oyó 100 mandamientos al bajarse del monte Sinai, en el rollo escribió. Todos los mandamientos que Moisés escribió llegó a ser el Pentateuco. La Torá, 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios. Total son 613 mandamientos. Entre los 613 mandamientos, los 10 estaban escritos en 2 tablas de piedras. Entonces, el número de los mandamientos son 613. Desde el tiempo de Jesús, los líderes religioso judío estaban de acuerdo con este número. El número de los mandamientos son 613 hasta ahora. Y Dios dio el libro del Deuteronomio. Deuteronomio
Teo significa Dios, Deuteronomio. Entonces, orden de Dios. Deuteronomio capítulo 28 son de 68 versículos, 68 artículos. Son condiciones de la ley de Moisés. Del versículo 1 a 14, a favor. Pero de la forma repetida dice, si todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que Jehová te diere, te escribiere, si cumpliera, guardara, si pusieras en práctica, así te bendeciré. Del versículo 1 a 14, bendiciones, muchos lo saben, que tu entrada, tu salida sea bendita. Tú nunca serás cola, sino la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay una condición. Todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que Jehová te diere, te escribiere, si cumplieres y guardares y pusieses en práctica. Del versículo 15, en el caso contrario, si no pudieras hacerlo, o sea, todos los días de tus vidas, sobre los 613 mandamientos, ser perfecto en cumplir. O sea, si no pudieras, el caso contrario, del versículo 15 al 68, una larga lista de maldiciones. Entonces, el versículo 15 al 68 del libro de Deuteronomio, ustedes si leyeran, entenderán. Ahí está escrita toda la historia de nación Israel, toda clase de padecimientos, genocidios que les había sucedido, ahí ya están escritos. Entonces, fácilmente puede entender, entonces la nación Israel fue maldecida por la maldición de la ley. Si alguno diría, Israel, por cumplir el pacto, ahora Dios les bendice, ¿de qué está hablando? Actual Israel, en comparación con el reino Israel, no tiene nada que verles. Es una república totalmente dividida. Solo reino de los remanentes nada más. Porque el concepto de reino Israel, ¿y cuándo puede decir el reino Israel? El patriarca de los israelitas, Abraham. Después, Abraham engendró a Isaac, Jacob y Esaú. Y Jacob engendró a 12 hijos. Entonces, en los últimos días de Jacob, Dios cambia su nombre. Tú ya no serás llamado más Jacob, porque Jacob no es buen nombre. Jacob significa el que agarró al cañal de su hermano. ¿Qué quiere decir? Tramposo, codicioso. No es buen nombre. ¿Usted quiere tener por nombre codicioso? ¿Envidioso? ¿Ustedes por lo menos saben qué significa el nombre de ustedes? En Perú, cuando yo estaba en Perú, los peruanos tenían costumbre de poner el nombre de los actores, actrices, a sus hijos y también por el calendario. Aquí en México no tantos, pero por lo menos tiene que saber qué significa mi nombre. ¿Qué pasa? Jacob no es tan buen nombre y Dios cambió su nombre, Israel. Él es Dios. En cada palabra hebrea, cuando sale Él, es Dios. Beniel,
la cara de Dios. Betel, la casa de Dios. Él, Samuel, pedí a Dios. Elías, Yahvé, Jehová, el Dios. Yahvé es Dios de Israel. Siempre eres Dios. Israel, el que venció a Dios. Pero nadie puede pensar a Dios. Se puede interpretar el que ganó favores de Dios. Es el significado del nombre Israel. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. Los 12 hijos llegan a ser 12 tribus. Ahí sale el concepto de nación Israel. Entonces, ¿cuándo es Israel? Cuando las 12 tribus estén completas. Pero ¿qué pasa? En el tiempo de rey David establece el reino unido de Israel, compuesta por 2 tribus. David era rey de realmente Israel. Hasta el tiempo de su hijo Salomón continuó. Salomón construye el templo para Dios en el tiempo del nieto de David, Roboam, altanero y orgulloso. Era un junior. En su ceremonia de coronación, él indignó a los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel a él le suplicaron: tu abuelo, tu padre ha sido grandísimos. Nosotros los amamos. Pero tu padre nos ha hecho trabajar demasiado porque construyeron el templo, también el palacio, el castillo, el muro de Jerusalén, muchas obras. El pueblo está muy cansados. Que nos conceda un periodo del descanso. Entonces el consejo era muy sabio. Pero Roboam, en el día de su ceremonia de coronación, no le gustó. Les dijo: en 3 días voy a responder a vosotros. Durante 3 días él habló con los jóvenes que crecieron con él, ignorando el consejo que son ancianos del tiempo de su abuelo, su padre, algunos hasta el tiempo de David. Menospreciando sabio consejo de los ancianos que eran verdaderos consejeros, él dio razón a un consejo de los muchachos que crecieron con él. Entonces, cuando llegó la hora de reencuentro, él dijo: el espesor de un dedo mío es más grueso que el espesor de cintura de mis padres. Si mi padre os hubiera castigado con látigos, te azote yo con escorpiones, con las víboras. Los ancianos se sintieron indignados. Ahí mismo el reino se divide. Ya basta. Ya estamos cansados. Mira este junior, este joven, hijo de mamá, con una corona. ¿Cómo se cree tantos? Las 10 tribus separaron. Ellos mismos establecieron un nuevo reino, Israel. Reino Israel, la ciudad Samaria es capital. Entonces, 2 tribus que quedaron, Judá y Benjamín, no pudieron rebelarse contra el trono de David. Lo eligieron, se fueron a Jerusalén. Jerusalén es capital, reino Judá. Entonces, en la segunda generación del rey David, el reino se dividió. Pero ¿qué sucede? En el año 722 al 20, durante 2 años, el reino de Israel cayó en pies de los asirios. ¿Qué pasa? Desde 1491, 720, casi unos 700 años, después de 700 años de haber establecido el pacto de la ley de Moisés, las 10 tribus
porque el reino de Israel estaba estructurada por 10 tribus, cayeron en mano de la invasión de los asirios. Esto está escrito segundo de Reyes, capítulo 19. El rey Salmanasar, asirios, llegó, asesinó a ellos, mató a ellos. Todos llevó a asirias. Luego, Ayuda Samaria llenó de extranjeros, medos, babilonios, extranjeros, porque era una estrategia para que nunca más pueda volver a reconstruir la nación. ¿Qué ha hecho? Inmigración de los extranjeros. Llenó el territorio de Israel, especialmente Ciudad Samaria, con los paganos. Por esa razón, los judíos, o sea, del reino de Judá, hasta el tiempo de Jesús, nunca trataban con los samaritanos. Porque los samaritanos son mestizos, de medos, babilonios, extranjeros, paganos, con algunos israelitas. Ya no los consideraban más sus paisanos. Pero fue una tragedia, porque el reino de Israel, todos los moradores, luego de ser transportados a Asiria, nunca más, hasta fecha de ahora, no se regresaron. Imagínense de una familia de 12 hijos, por una tragedia, 10 hermanos fueron secuestrados. Nadie sabe dónde se ubica. Nunca más se regresa. En la familia quedaron solo 2 hermanos. Estos 2 hermanos podrían decirlo, somos muy bendecidos, es una familia muy bendecida, podría decirlo. Si dijera, otra familia se burla, estar mal de cabeza. Familia del Señor Israel, sus 12 hijos, 10 fueron secuestrados. Nadie sabe que están muertos o dónde están metidos. Nunca se regresa, pero 12 hijos de Israel que dice, somos bendecidos por Dios por haber cumplido la ley, sería una locura verdadera. Por eso en la República de Israel formó un comité. Los miembros son gente bien preparada. ¿Qué hacen? Andan por todo el mundo. ¿Qué están haciendo, saben? Busca de los descendientes israelitas. Pero ¿cómo pueden identificarlos? Porque en el tiempo de dispersión, no había tanta tecnología, no pudieron conservar la muestra del ADN de 12 tribus. No hay manera de cómo identificar. ¿Cómo lo identifica? Por donde quiera. En India, en China encontraron alguna nómada. Claro, rasgo totalmente ya indio, chino, pero primero en sus dialectos. Y B, huella del hebreo. Sistema del idioma hebreo. De Sem. Estos etimología, al ver forma como habla, esto tiene muchos que ver hebreos. Y también observa la cultura. En la cultura sí hay algo, algunas culturas mileniarias, pero se asemejan bastante a la costumbre de israelitas. Y también oyen sus creencias. En la creencia de ellos, aunque los nombres ya están cambiados, pero parte muy similar a la Biblia. Así hay una forma de aprobar, luego deciden, son israelitas. Así encontraron un grupo en India, llevaron, también hay judíos chinos, rasgo chino, pero llevaron a Israel. También se dice judío negro, etiopeos. Los etíopes aún están en busca de israelitas. Una nación maldecida. Después, en el año 586, después de la caída de
Reino Israel, reino Judá, duró un poquito más que 200 años. Reino Judá tampoco, donde reinaban los hijos de David, tampoco pudieron cumplir la ley de Moisés. Dios les mandó, conforme a las maldiciones del Deuteronomio capítulo 28, os traeré un pueblo que vosotros, que no podéis entender su lengua, no tendrán misericordia de vosotros. Conforme a aquella maldición, llegó el gran rey Nabucodonosor Babilonios. Llevó todos los moradores a Babilonia, también el símbolo de la religión judía. El templo destruyó y quemó. Todos los utensilios él llevó. Allí, el arca del pacto, que era el núcleo del templo del rey Salomón, se extravió. Nadie sabe dónde se encuentra. Nosotros que podemos entender la Biblia que quiere enseñar a nosotros, en vez de discutirse, simplemente cuando estudiamos la historia de Israel, la respuesta está bien clara. Ningún ser humano es justificado por las obras de la ley delante de Dios. Recibieron maldiciones. Luego, después de 70 años del cautiverio, como la profecía, Persia se surgió, por Persia cae Babilonia. El gran rey persa, Ciro, siendo un pagano pero dirigido por el Espíritu de Dios, él levanta un decreto a favor de los moradores. Todos los judíos a su tierra. Todos los judíos a su tierra, regresar. Puede reconstruir el muro de Jerusalén, el templo. Todos los judíos empezaron a regresar hasta el tiempo del rey Artajerjes. Artajerjes retoma el decreto de Ciro, ordena de nuevo. Todos los judíos se regresaron a su antigua tierra judea. Desde ahí empezaron a llamarse judíos, ya no más israelitas. Porque no puede usar palabra israelitas. Israel, para poder usar la palabra israelita, las 12 tribus deben estar juntas. Pero ya ahora es tribu de Judá y Benjamín nada más. No se puede llamar israelitas, sino judíos hasta fecha de ahora. Llamar a israelitas es un error por ignorancia de la historia. Israelí puede usar, pero israelitas no puede llamar. Judíos, porque el país quedó imperfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pudieron regresar a Judea? ¿Por haber cumplido la ley de Moisés? De ninguna manera. La Biblia dice, por el amor de David, dice. Por el pacto que Dios estableció con David. Por el amor de David. No por sus méritos, sino por el pacto eterno que Dios había establecido con David. Se acordó de ellos. Les permitió regresar a Judea. ¿Para qué? Para que Cristo pueda nacer en aquella tierra. Después del retorno, duró un 100 años. Otra vez se corrompieron. Otra vez violaron pactos. ¿Qué pasó? El gran rey Alejandro Magno griego llega a Jerusalén con sus tropas. Jerusalén, Judea, Galilea, Siria, Egipto, todo caen bajo pie de Alejandro Magno. Y luego Alejandro Magno, siendo joven, desde 33 o 32 por malaria, se muere. De repente el emperador se murió. Entonces 4 generales dividen el territorio de Alejandro Magno. Uno de ellos, Judea y Galilea, cae en manos de los griegos, se establece dinastía griega cerca de 200 años.
¿Qué sucedió a Judea? La helenización. Se mezclado con la cultura, con la filosofía, con la religión griega. Incluso muchos sumos sacerdotes ya no usaban más nombres hebreos, sino nombres griegos. También por 70 años de cautiverio que había tenido en Babilonia, muchos judíos ya no sabían hablar hebreo, sino hablaban arameo. Y también por la helenización hablaban griego. El pueblo no tenía buen nivel de hebreos. Usaba palabras mezcladas. Por eso Jesús también en su tiempo, Eli Eli lama sabactani, arameo. También Talita cum es arameo, no es hebreo. O sea, en el tiempo de Jesús usar arameo era común y también griego. La nación nunca más como antes pudo regresar, totalmente estaba contaminadas. Después de independizarse de los griegos, muy pocos años, casi 100 años, llega a romanos. Otra vez Judea cae en pie de romano, luego en el año 70 después de Cristo, Roma se decide, estos judíos rebeldes entre todos los lugares donde Roma conquistó, era un pueblo más rebelde. ¿Cuántas veces intento de revuelta, independencia en el año 67? Roma llega a una conclusión, está fastidioso. Vamos a deshacerlos para que nunca más sea una nación. En el año 70, encabezado por general Titos, las tropas romanas 3 veces llegan a Jerusalén, destruye por completo. Segunda vez el templo de Herodes como Salomón se destruyó por completo. Hasta el año 1947, 14 de mayo, los sionistas, los judíos esparcidos en todo el mundo. ¿Ustedes cómo ven ahora los judíos? Muchos judíos blancos, ¿no? Los judíos no son blancos. Si ustedes quieren saber la raza verdadera de judía, tiene que ver los sirios que viven ahí, porque son arameos. Abraham era arameo. Entonces, los judíos creen que Jesús ha sido blanco. Es sueño de los blancos. Porque los blancos del color de la piel quieren ser siempre centro. Abraham blanco, Adán blanco, todo blanco. Jesús no haya sido blanco. Pero actualmente, porque muchos judíos son blancos, claro, también hay morenos, hay diferentes colores. La nación totalmente se deshizo. Si conociera un poco la historia, no se puede decir, Israel es bendito por haber cumplido la ley de Moisés. Maldecidos. Pero ¿por qué Dios a ellos favorece? Por el pacto que Dios estableció con David. Entonces la misma historia nos enseña bien claramente. Ningún ser humano es justificado por las obras de la ley delante de Dios. Entonces, el ser justificado, el ser salvo, el ser justificado ante los ojos de Dios por las obras de la ley definitivamente descartadas. No se puede. Entonces en nuestro corazón nace una pregunta, entonces ¿para qué sirve la ley? Si por la ley nadie puede ser justificado y salvo, ¿para qué se introdujo la ley? Apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 3 dijo, a causa de las transgresiones fue agregada, dice. A causa de transgresiones, para darle el conocimiento de las transgresiones, para darle el conocimiento del pecado.
en parte de la ley, ofrenda expiatoria, para darnos primero, en el primer lugar, el conocimiento del pecado, en el segundo lugar, darnos el conocimiento de ofrendas expiatorias, porque los cuales son sombras de los bienes venideros. Por la ley conozca el pecado, por la ley conozca la ofrenda expiatoria, para que cuando venga el Cristo confiesa él, soy pecador, según la ley de Moisés no puede ser salvo, soy pecador, así arrepentirse, camino equivocado del judaísmo. Y luego por el conocimiento de la ofrenda expiatoria, hacer un tipo de análisis, comparación con todo lo que Jesús hace y darse cuenta, Jesús es el Cordero de Dios que realmente está quitando el pecado del mundo por la fe en él, ser justificado delante de Dios. Hay dos maneras. Ya entonces nos surge una pregunta. El ser justificados, el ser salvo delante de Dios por las obras de la ley o por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. La misma Biblia responde a nosotros. No hace falta debatir como entre dos vecinos vendedores de un mercado que se pelean por un cliente. Ayer yo regreso de, ¿cómo se llama? ¿Dónde yo estuve? ¿Cómo? Ayutepec. Yautepec de Morelos, donde 370 pastores, líderes de 8 alianzas se reunieron, aparte del número nuestros, número de pastores líderes eran 370, era un CLP muy grande, fue de gran bendición. De ahí ayer venía a Ciudad de México, hemos pasado una zona donde había como tipo fonda, pero muchas fondas. ¿Qué pasa? El pastor Eduardo Arellano, quien ministra en Cuautitlán, me invitó, eligió un lugar. Me bajé de la camioneta mientras que me iba allá. De repente, de otra fonda, 4 señoras corriendo vinieron a agarrarme. Una dijo, pastor, y me asustó. Entonces, ¿cómo sabe que soy pastor? Pastor, nosotras estuvimos en 2 días en CLP que usted dirigió. Estuvieron ahí, ¿cómo? Yautepec, en Yautepec estuvimos. Fueron de gran bendición. Que me da miedo porque un día en el aeropuerto de repente un señor, Pastor Pablo, ¿quién es él? Era un pastor de CLP. Un día en otra ciudad de Veracruz, de repente, pastor, salió una persona, era un pastor de CLP. Tengo que tener bastante cuidado y tengo que comportarme bien. En mucha parte aparecen gente que a mí me conocen, aunque yo no los conozca. La semana pasada, en la noche, fuimos a caminar un poco entre familia. De repente una persona, pastor, era un hermano. Entonces, Señor míos. Entonces, ya que 4 señoras participaron, ya son hermanas, participaron en CLP, yo dije, creo que tengo que irme al negocio de ellos, a comer. Cambié de dirección, cuando quería irme dije, Señor, va a haber pelea entre cocineras. Entonces, va a haber pelea, ¿y qué hacemos? Al llegar a fonda de ella dijeron, no, pastor, pero usted debe ir allá. Ya eligió allí para evitarnos del problema. Y gracias. Y me fui. Vamos a pensar. La Biblia ya habla bien clara. El ser salvo, el obtener el perdón de los pecados, el ser justificado delante de Dios por las obras de la ley o por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Por gracia, por la fe en Cristo Jesús.
Está claro, más que el agua cristalino. Pero ¿qué pasa con el mundo actual? La mayoría enseña la ley. La iglesia de Jerusalén muy pronto se volvió al judaísmo. La iglesia de Jerusalén no quiso apartarse del judaísmo. Quería ser reconocido como una secta. La palabra secta originalmente no significa herejía, sino una rama. Ellos querían quedarse como una secta del judaísmo. Entonces la iglesia de Jerusalén se regresó bajo la ley de Moisés. Su existencia, según informaciones de manuscritas, hasta el siglo IV en Jerusalén. Luego se desapareció. ¿Qué pasa? ¿Por qué se volvió bajo la ley de Moisés? Hoy en día, otros movimientos mesiánicos, los mesiánicos pretenden ser reconocidos como una secta del judaísmo, pero el gobierno israelí de la manera oficial avisó que los mesiánicos es una secta del cristianismo, no es el judaísmo. Desde el año 1800 tantos hasta ahora se está filtrando adentro de la iglesia cristiana el movimiento mesiánico. Cada día más bandera israelita, más instrumentos musicales judíos. En sí no tiene tantos sentidos, pero el problema, la gente en ignorancia acepta. Y poco a poco quiere volverse bajo la ley de Moisés. En la mañana, un hermano que se encuentra en Estados Unidos me mandó, pastor, mire esto, me mandó un ring. No sé qué estado de Estados Unidos. Entonces, ya se determinó en la primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, poner 10 mandamientos de Moisés. Bueno, para mí no es una alerta. Bueno, está bien. Tener en una parte de escuela 10 mandamientos, nada está malo para que la gente conozca los mandamientos de Dios. Pero el tema de volver bajo la ley, esto es una operación del espíritu maligno. Y aquí nosotros podemos ver, hoy yo he leído Gálatas capítulo 2, es un enfrentamiento entre apóstol Pablo y Pedro. Pablo respeta al Pablo. En el capítulo 1 mencionó a quien consideró como columna de la iglesia. No es que a él le hizo falta respeto, pero con todo el respeto, pero por una situación que por la hipocresía de Pedro nació, causó gran problema en la iglesia de los Gálatas. Pablo sintió la necesidad de atreverse, no menospreciar, sino aclarar. Él usó palabra condenar. Luego que aquella situación, incidente sucedió en Galacia, al oído del Pablo empieza a llegar la noticia. La iglesia cómo quedó, destrozadas. ¿Por qué? Un grupo de maestros de parte de la iglesia de Jerusalén, pero sin consentimiento de los apóstoles, llegaron a Cilicia. En la Cilicia, cuando llegó a zona, región de Galacia, la iglesia de Gálatas, ellos llegaron. Los hermanos Gálatas, los griegos, al ver a los hermanos que vienen, iglesia madre, los respetan en gran manera, los recibió, pero ellos ¿qué enseñaron?
aparte de la fe en Cristo Jesús, si no os circuncida, si no cumple la ley de Moisés, no puede ser salvo. Una seria situación. Pero Pedro ahí, antes de la llegada de ellos, estuvo de visita con algunos hermanos. ¿Y qué pasa? Cuando se enteró que él primero se enteró, ¿quiénes vienen? Gente del renombre en Jerusalén. Ay, viene fulano y mengano. Ay, yo los conozco. Ay, van a hacer muchos rumores. No voy a tener problema con ellos. Antes de la llegada de ellos, él de repente cambió de actitud con los hermanos gálatas. Yo soy judío, ustedes son griegos, juntos no podemos comer. Yo no puedo participar en la mesa de ustedes. Yo no puedo comer los platillos que ustedes se comen porque comida inmunda. Se apartó. Y los hermanos gálatas y quedaron desentendidos. ¿Y qué pasa? Y en aquel tiempo apóstol, como equivalente pastor Pedro, ¿y qué pasa? Y de repente, pero Pedro no les dio una explicación. Llegaron a aquel grupo, supuestamente hermanos, pero todavía aferrado a la ley, a la circuncisión de Moisés. Pedro de esa manera pudo evadirse de tener choque, no caerse el centro de rumores. No le pasó nada. Pero luego que ellos se fueron, ¿cómo quedó la iglesia de los Gálatas? Totalmente afectados, frustrados. Entonces algunos hermanos, ¿y qué pasa? Apóstol Pablo aquí abrió la iglesia, él los enseñó. No por las obras de la ley, no por la circuncisión, porque ni los judíos pudieron cumplir, sino por la fe en Cristo Jesús. Así hemos creído en Cristo Jesús, hemos recibido el perdón de nuestro pecado, justificados, y creemos que somos salvos. ¿Y qué pasa? Ahora Pedro y luego fulano y menganos, en la Biblia no están descritos para nosotros anónimos, pero si ellos supieron nombres. Cuando llegaron ellos, ¿y qué pasa a estos? Esta situación llegó al oído del apóstol Pablo. Apóstol Pablo se puso muy molesto, muy furioso. Humanamente, ¿quién es Pablo? Saulo del Tarso, de Cilicia. Tarso es una de ciudad oficial romana más grande de zona. ¿Desde cuándo nacimiento Pablo tenía ciudadanía romana? Pero nació de la tribu Benjamín. Al 8º día se circuncidó conforme a la ley de Moisés. Recibió la formación de fariseos, uno del grupo más poderoso de época. Llegó a ser discípulo de un erudita Gamaliel, sobresaliente entre sus contemporáneos. Además, cuando los judíos quería perseguir la iglesia del Cristo, ¿a quién eligió para que encabezara este movimiento de persecución? Saulo. Saulo en la sociedad judía, en todo el mundo, en Jerusalén, muy reconocido. El tema del judaísmo, Pedro no se puede ni puede comparar con el Pablo. Y también seguramente algunos que vinieron a Jerusalén no alcanzaban el nivel del Saulo del Tarso. Pero Pablo se molestó en gran manera. Porque nadie por las obras de la ley puede ser justificado delante de Dios, sino por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Hasta Pedro, aunque no fue su propia voluntad, de toda la manera se involucró, causó confusión doctrinal a los hermanos gentiles. Pablo tanto esperaba tener encuentro con Pedro,
Pero un día, por la gracia de Dios, se cruzaron en la iglesia de Antioquía. Pablo lo retuvo públicamente ante todos los hermanos de Antioquía de Siria. Son griegos. Algunos son hebreos. La mayoría son griegos. Empezó a debatir con Pedro públicamente. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Y ahora actitud del Pablo no es humillante ni amable. Aunque lo respetaba, pero por el asunto tratado, él tuvo que sacar valor. Ante Pedro, resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de vinieron, se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Podemos ver, esto me da gozo. La falla de Pedro me da gozo. Pedro también fallaba, entonces no hay problema. No solamente la noche que Jesús se entregó, negó 3 veces, luego otra vez. Para él es vergüenza, para mí motivo de ánimo. Entonces, ¿qué dice? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé también estuvo ahí, pero cuando vio que por la simulación del Pedro y Bernabé no sabía qué hacer, ¿a dónde va usted? Yo a otra mesa. ¿Y yo qué hago? Yo también. Porque hasta Bernabé se confundió en ese momento. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe del Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, ¿para qué la gente busca al Cristo? En Él quiere ser justificados. ¿Usted para qué busca al Cristo? Ser hallado, justificado, salvo. Pero ¿qué dice? Si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Si fuera así, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? ¿Que Cristo es mentiroso? En ninguna manera. ¿Cuál es la causa? Alguien busca al Cristo ser hallado, justificado en Él, aún es hallado pecador. La culpa no es del Cristo. ¿Cuál es la causa? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué cosas las cosas que, según apóstol Pablo, destruyó? El ser justificado por las obras de la ley. Destruyó, porque nadie de esta manera puede ser justificado. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, de nuevo quiere reponer. Transgresor me hago. Entonces está bien claro, no puede ser. No puede ser. Esto no puede ser, dice. Seguramente Pedro lo reconoció y se humilló.
Esto llegó a ser seria situación. Así no terminó. Por lo menos ante los Gálatas, de los de Antioquía se solucionó. Pero aún muchas regiones de Cilicia, Siria, estaban afectadas. También al oído de Pablo llegaban noticias. Los hermanos están muy confundidos. Pablo y Bernabé sintieron la necesidad de ir a Jerusalén, oficialmente pedir que convoque el concilio apostólico, el primer concilio apostólico, pero no son apóstoles de alguna iglesia, sino del mismo Cristo, el primer concilio apostólico de Jerusalén. Entonces la demanda fue aceptada. Ya vamos a ver Hechos capítulo 15. Nosotros como cristianos, nos es importante enterrarnos bien qué pasó en el primer concilio apostólico de Jerusalén. Hechos capítulo 15. Entenderán la conclusión hasta ahora no es respetada, aunque pasaron 20 siglos, la discusión y debate aún continúan. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos en Antioquía, en muchos lugares, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es el tema. Entonces, Pablo y Bernabé y un grupo anónimos de hermanos son representantes de la iglesia gentiles. Fueron enviados al concilio apostólico ante los apóstoles que mismo Jesús enseñó y entrenó. Ellos conocen el evangelio original. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, la iglesia de Jerusalén, ¿en qué estado se encuentra? En corto tiempo, de forma disparada creció. Dentro de miembros de la Jerusalén habían secta de los fariseos, también secta de los levitas, aparentemente convertidos, pero todavía no se despojaron costumbres, tradiciones judías. En algún sentido no son hermanos, convencidos, aparentemente aceptados como hermanos, pero aferrados al judaísmo. Pero eran muchos. El ambiente, imagínense en una iglesia, un 10% de todos los miembros no fueran salvos, pero se congregan, no habría tanto problema, porque el 10% con el tiempo pueden convertirse. Pero una iglesia mayor que 50% de congregantes no fueran salvos, pero se congregan. Cuando sucede alguna situación difícil controlar. Además, entre ellos sí habrían gente del renombre. La iglesia de Jerusalén en esa situación se encuentra. Está en una situación de mezcla y confusión. Hasta apóstoles
no puede tomar tanta autoridad porque hay gente que tiene gran autoridad. ¿Qué sucede? Pedro, primero a Pablo y Bernabé, el presidente de la iglesia de Jerusalén era Santiago. Jacobo, el apóstol Jacobo, fue martirizado en capítulo 13 del libro de Hechos. ¿Qué pasa? Es Jacobo, pero Santiago es el propio hermano de Jesucristo. Según las tradiciones manuscritas, en la Biblia también dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, Jesús luego de su resurrección apareció a su hermano Jacobo. Jacobo y Judá de epístola son hermanos de Jesucristo. Allí ellos creyeron que era el Mesías. ¿Qué pasa? Santiago muy pronto agarró reconocimiento de todos los apóstoles. ¿Por qué? En el tiempo que los apóstoles recibían entrenamientos, claro, Santiago no era todavía converso, era inconverso. Pero ya que creció con el mismo Jesús, tiene mucha información sobre Jesús. Mientras los apóstoles conocen a Jesús desde 30 años de edad. Santiago lo conoce desde 1 año, 2 años, 3 años, porque eran sus propios hermanos. Claro, Santiago después de Jesús nació, no desde 1 año. Desde infancia de Jesús, adolescencia, mucho que no está escrito en la Biblia, él conoce. Entonces los apóstoles le dieron conocimiento. Él llegó a ser presidente de la iglesia de Jerusalén. Santiago dirige la iglesia de Jerusalén. Después de escuchar el testimonio de Pablo y Bernabé, cómo Pablo y Bernabé ya tuvieron primer viaje misionero. Tiene mucho que contar. Después de escuchar atentamente, Pedro habla. Vamos a ver. Hechos 15, versículo 8. Desde el 8 al 11. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Ya está bien claro. Pedro se levantó. Ya Pedro, entre los 11 discípulos, fue el primer discípulo que experimentó el evangelio, no solamente para judíos, para gentiles también. ¿Dónde está escrito? Hechos capítulo 10. La salvación de Cornelio, primer romano convertidos. Y Pedro estaba predicando a unos judíos en toda Judea, en Ruta y Jopa, por donde que llegaba solo a los judíos compartía. Cuando él estaba en Jopa, ¿y qué pasa? A 55 kilómetros hay una ciudad internacional, donde está el palacio del gobernador romano, Cesarea. En Jopa, en la casa de un hermano, cultivador Simón, mientras que el hermano preparaba comida, él estaba orando. ¿Qué pasó? Le cayó sueño. En sueño, él estuvo en éxtasis. ¿Qué vio? Desde el cielo bajó un lienzo, adentro toda clase de reptiles, animales inmundos. Hubo una voz: Pedro, levántate y come. Pedro se resiste: no, desde mi juventud nunca he comido cosa común. Desde el cielo dijo: ¿por qué lo que yo limpié, tú me dices que están sucios? 3 veces se repitió. Y luego se fue éxtasis. Y Pedro quedó bien despierto. ¿Esto qué significa? 3 veces, mismo sueño. ¿Esto qué significa?
¿por qué los que yo limpié, tú me dices, son sucios? ¿Por qué los que yo limpié, tú me dices, son sucios? ¿Qué significa esto? Se oye, él estaba terraza abajo. Yo cuando me fui a Jopa, visité supuestamente casa de Curtidor Simón. Había letrero, aquí era decir. ¿Cuál es argumento? Había explicación bastante razonables. Y hasta tomé una fotografía, está en mi computadora, a la puerta de Curtidor Simón. Aquí Pedro. Entonces, a la puerta, Pedro oyó desde arriba un grupo de mensajeros enviado por un italiano centurión romano. Decía que nuestro amo es un hombre piadoso, y luego en un sueño vio que un ángel le apareció que invitara a un hombre hebreo cuyo nombre es Pedro, que según aquella indicación en esa casa debería estar posando, porque él hará todo lo que es necesario que nuestro amo haga. Cuando Pedro lo oyó, entendió qué significaba su sueño. ¿Por qué lo que yo limpié, tú me dices que son sucios? Ah, es él. Me vaya. Se fue. Y Pedro en la casa de centurión romano predicó. Cuando su predica tomaba el tema del perdón de los pecados en el nombre de Cristo, se recibe. Vio que se les cayó el Espíritu Santo. Porque Pedro creyó, tal como Pedro estaba contando, creyó. Ah, entonces Jesús Nazaret, realmente Cristo, Él murió por mis pecados. Entonces soy limpio. Al creer les cayó el Espíritu Santo. Pedro y algunos acompañantes se maravillaron. Entonces a los gentiles también dar el Espíritu Santo, el perdón del pecado, igual a nosotros, la voluntad de Dios. Pero lastimosamente, luego de aquella experiencia, Pedro tuvo que marcharse hacia Siria, hacia Asia Menor, Grecia, Roma. No se puede así, se regresó a Jerusalén. Podemos ver el ambiente de la tradición judía era tan fuerte. A pesar que Pedro bien claramente recibió en la visión la voluntad de Dios, el mismo Señor dijo, yo no solamente por los judíos morí, también por los gentiles. Los judíos por la fe son perdonados, salvos, reciben santos. De la misma manera, gentiles también, por la fe, purificación de sus culpas, recibir el don del Espíritu Santo y ser salvo, le enseñó. Pero Pedro, cuando oía a Pablo y Bernabé, seguramente se avergonzó. Es muy cierto. Y levantó públicamente con su carácter de persona como la columna de la iglesia. Hermanos, entonces él habló bien claro. Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Cómo? Por la fe luego de recibir la salvación. Ninguna diferencia hizo entre nosotros. Y ellos, ¿cómo el corazón se purifica? ¿Cómo sucede el lavamiento del pecado del corazón? Purificando por la fe sus corazones. Todas las manchas del pecado del corazón, ¿cómo se purifica? Al momento de creer la sangre eficaz del Cristo, que realmente fue suficiente para lavarlos. En aquel momento, por la fe sucede en conciencia la purificación de culpas. Amén. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Y poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Es una parte de conclusión, de parte del apóstol Pedro, es el mayor entre todos los apóstoles. Luego, Santiago, el presidente, se levanta, da conclusión. Vamos a ver
Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé. Toda la multitud, todo eso de acuerdos, hasta secta de los fariseos, ya no encontraron más argumentos. Tiene razón. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, versículo 12, entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, ya suficientemente dieron testimonio, Jacobo, o sea, Santiago, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Es la palabra del presidente, el primer presidente de la iglesia de Jerusalén. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escritos, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Santiago dice, así en la profecía estaba escrita que los gentiles también vuelven a casa de David, invocar al Señor, ya no los inquiete más. Luego da conclusión oficial. Versículo 19. Fíjense, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogados y de sangre. ¿Ya cuál es la razón? ¿Por qué Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo? Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y Silas, varones principales entre los hermanos. Podemos ver que no son mandamientos, solo para que no se choquen innecesariamente con la comunidad judía que por donde quiera se encuentra y su sinagoga cada día de reposo lee el libro de Moisés, para que innecesariamente que tengan choque con ellos. Recomendación, ni siquiera mandamiento, recomendación: abstenerse de las ofrendas de los ídolos, de la sangre, de la fornicación, de ahogados. No son mandamientos, recomendación, para no provocar innecesariamente el celo de los judíos. Y vamos a ver, así fue, ¿no? Entonces, versículo 28. Ya, eligieron representantes de la forma oficial. No solamente dos representantes de iglesia de gentiles, también de parte de Jerusalén, Sila y Judá, para que la carta llevara peso oficial. Solo para Pablo y Bernabé si llevaran, algunos dirán, no, ustedes lo tocaron porque ustedes siempre están consentidos con gentiles. Desde parte de la iglesia de Jerusalén, también juntamente Pablo y Bernabé, Judá y Silas, Barsabas, él también era un candidato para ser uno de los 12 apóstoles. Tenía mucho reconocimiento de la iglesia de Jerusalén. Barsabas y Silas.
y para que la carta llevara el peso oficial. Entonces, ¿qué dice? 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, dice al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregando la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, dice. ¿Cómo se concluyó? Todas las iglesias gentiles quedaron satisfechas, claras. Una pregunta. Pasaron 20 siglos. Ahora las iglesias, ¿cómo se encuentran? Desde la iglesia enseña 10 mandamientos. Cumplir la ley de Moisés. Hay algunas sectas hasta enseña a circuncidarse los mesiánicos. Entonces nosotros bien claramente podemos entender. Es un espíritu. Un espíritu trabaja. Trata de opacar la esencia del evangelio. Y trata de opacar la esencia del evangelio. De nuevo, todo el mundo poner bajo la ley de Moisés. Nosotros no menospreciamos, no ignoramos la ley de Moisés. Pero no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del Espíritu y de la vida. El Consolador está con nosotros. Él nos convence del pecado, convence de tentación del mundo, también nos alienta y también nos disciplina y castiga. Para conservarnos, para concluir, les hago una pregunta. ¿El hombre es justificado por las obras de la ley o por la fe de Cristo? Los que creen que el hombre es justificado delante de Dios por la fe de Cristo, levanten su mano derecha. Realmente los que creen están conscientes. ¿Todos? Bajen sus manos. Siguiente pregunta. Estoy seguro. Soy justificado por la fe de Cristo, limpio de todo pecado por la obra redentora del Cristo. Levanten su mano derecha. Gracias al Señor. Sí, bajen sus manos. Algunos todavía les faltaría la convicción. Oigan un poco más. Nosotros por eso damos a los principiantes que llegan la clase del Evangelio. Sean confirmados. Pues hermanos, cuán grande bendición hemos recibido. Entonces, esta verdad vamos a compartir al mundo entero. Hoy hasta aquí compartimos. Gracias. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor.
Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Escudriñando las Escrituras. Aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.